O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Vilaxoán leva anos adquirindo numerosos recoñecementos polos seus traballos. As súas investigacións permiten mellorar a calidade das augas e o benestar da biodiversidade mariña de Galicia. Por todo este traballo, o Estado converte o centro no novo Laboratorio Nacional de Referencia de Biotoxinas Mariñas. Es un centro puntero a nivel internacional y a nivel europeo y que estamos en muy buenas manos al señalar a Intecmar y a la Consellería como el centro de referencia nacional que nos permitirá mejorar todavía más, si cabe, la seguridad de los moluscos bivalvos que son tan importantes para Galicia y para España. A nova categoría é froito do convenio firmado entre o Ministerio de Consumo e a Xunta de Galicia. Dende o Estado destacan as tarefas que realiza o centro. Más de 25 años como laboratorio de control oficial. Las instalaciones que acabo de tener la fortuna de conocer de la mano de una excelente explicación de la directora y de sus integrantes. Y la capacidad técnica y la profesionalidad de vosotros, de los trabajadores y las trabajadoras, lo convierten en el centro adecuado para garantizar el más alto nivel de seguridad alimentaria en moluscos bivalvos y en otros productos procedentes de la pesca, el marisqueo y la acuicultura tan importantes para Galicia y para toda España. Dende a Xunta tamén sinalaron que este convenio é importante tanto para o centro como para toda Galicia. Para Galicia es importante este reconocimiento porque eso significa que hemos hecho las cosas bien hasta ahora y que seguiremos haciéndolas bien, que además de las labores que tiene como propias el Intecmar en esa labor de control de las zonas de producción para garantizar que todos los productos que salen del mar de Galicia cumplen con todos los requisitos que establece la Unión Europea, pues ahora mismo también va a tener que asumir esa labor de coordinación con el resto de los laboratorios del resto de las comunidades autónomas. O papel dos laboratorios de referencia é fundamental para garantir a fiabilidade dos controis en toda a Unión Europea, coordinar a actividade dos laboratorios nacionais e para mellorar os métodos de análisis e formación.